Pasemos ahora a hablar un poco ya no de cargas en reposo, sino de cargas en movimiento en un material. Ya lo que había mencionado ahora, que hablamos fue de distribuciones que estaban siempre estáticas y de algunas cargas que se pueden mover dentro de esas distribuciones. Ya queremos ir un poquito más lejos y hablar de lo que está sucediendo cuando tengo un conductor, por ejemplo, y una carga moviéndose en ella. Ahí tenemos que ahora introducir un nuevo concepto, es el llamado corriente eléctrica, o siendo un poquito más estrictos, intensidad de corriente eléctrica. Cada que una partícula se está moviendo en el interior de un conductor, cada que una partícula se mueve, hay una variación de la carga eléctrica en el tiempo, yo hablo de una intensidad de corriente eléctrica, que por abuso del lenguaje no se termina diciendo simplemente corriente. Entonces supongamos que tenemos un conductor y hay una serie de partículas que por una diferencia de potencial, positiva o negativa, ellas van a sentir una fuerza que las va a tratar de mover en alguna dirección. Vamos a suponer acá que ellas se mueven con una velocidad promedio igualita en todas. Esa velocidad se llama la velocidad de deriva. Se puede mostrar que la corriente que circula a través de este conductor está dada por esta expresión. Aunque se define de esta forma, se puede encontrar un modelito sencillo elemental de corriente, se puede encontrar que la corriente está dada por la carga, esto se llama la concentración de portadores, esto se llama el área transversal y esto sería la velocidad de deriva o velocidad promedio con la que se mueven las cargas en este conductor. También se le suele llamar velocidad de arrastre. Generalmente lo que se mueve en un conductor son cargas eléctricas, entonces este término va a ser la carga del electrón. Este término que hay acá es la densidad de portadores. Cada material tiene su densidad particular de portadores. El cobre tiene un número de portadores por unidad de volumen, el oro tiene otra diferente, el acero tendrá otra, el aluminio tendrá otra. Entonces, una característica de cada material. Este término de acá es la sección transversal, por donde está fluyendo la carga eléctrica, y esta velocidad de deriva es la rapidez promedio con la que se mueve ahora, que lo decíamos, que directamente va a depender del campo eléctrico aplicado acá en el interior del conductor, que también está relacionado con la diferencia de potencial al que pueda someter uno el material. A partir de este concepto, uno puede hablar de la llamada ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley que nos permite relacionar la diferencia de potencial que hay. Recordar que esta rayita representa el terminal positivo, este es lo negativo. Decía, la diferencia que nos permite relacionar la diferencia de potencial que hay con una resistencia y una corriente que pueda circular a través de un circuito. Este es un circuito muy elemental, donde tenemos una resistencia, esto es algo que se opone al paso de la corriente, tenemos una diferencia de potencial, se le entrega energía al sistema de tal manera que las cargas puedan fluir a través del circuito, regresar nuevamente acá. Entonces aparece una diferencia de potencial porque la energía por unidad de carga que se le entregó acá puede ser disipada en este resistor de manera que me llegue con una energía menor acá. Si pongo mi sistema de referencia en este terminal negativo, entonces voy a obtener acá una cierta energía por unidad de carga que es completamente disipada acá y por lo tanto aquí no va a llegar con ninguna energía. Entonces, la ley de Ohm lo que me dice es que la diferencia de potencia, la corriente y la resistencia están relacionadas mediante esta fórmula. B es igual a la corriente, diferencia de potencial es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Note que si pasamos esta resistencia aquí a dividir, a medida que se aumente la diferencia de potencial, si pasamos la resistencia acá a dividir, sí, a medida que aumentamos la diferencia de potencia, la corriente aumenta. Y a medida que se aumente la resistencia, la corriente va a disminuir. Si un material tiene una resistencia alta, entonces la corriente va a ser pequeña para una misma diferencia de potencial.